Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy hago este video para compartirles mis conclusiones, mi punto de vista, mis deducciones a las cuales he llegado en el tema de la conciencia. Me voy a basar un poco también en la astrología, al menos tal vez para tratar de ver la astrología desde otro punto de vista que probablemente no nos podamos encontrar en internet o cotidianamente en alguna escuela de astrología. Y con esto quiero decir que solamente voy a hacer eso, compartir mi punto de vista, entendiendo que no busco convencer a nadie. Y sé que también probablemente una gran parte de la comunidad astrológica se me puede echar encima, pero esto yo lo comparto desde el corazón y como digo, solamente es mi punto de vista y no lo hago para convencer a nadie. Eh, Quiero que nos hagamos tres preguntas importantes. La primera es, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la realidad? ¿Y quiénes somos nosotros? Respondiendo estas preguntas desde mi punto de vista, desde mis conclusiones, es eh, ¿qué es la conciencia? La conciencia, desde mi punto de vista, como bien decía Jacobo Greenberg, es algo que no se puede definir, porque la conciencia lo es todo y depende de a qué nos refiramos con conciencia. Eh, Jacobo Greenberg decía que los sentidos son cualidades de la conciencia. Por ejemplo, cuando nosotros eh, escuchamos, realmente nosotros no escuchamos con el oído, sino que es una cualidad de la conciencia. Al igual que cuando nosotros vemos, realmente nosotros no vemos con los ojos. De ahí también la visión extraocular, en donde se comprueba que teniendo los ojos tapados o incluso personas que han nacido sin ojos pueden llegar a ver. Eh, en el caso de las CCMs, cuando las personas están clínicamente eh, muertas, entre comillas, que para mí la muerte no existe, yo le llamo más bien trascender, pero cuando las personas ya han trascendido, cuando ya han fallecido y aún así te pueden describir qué es lo que está sucediendo mientras ellos están clínicamente muertos. Eh, Te pueden incluso describir qué era lo que estaba pasando en la habitación de al lado con el paciente de al lado, qué fue lo que dijo el médico, qué fue lo que dijo la enfermera, cuáles fueron los objetos que tocó el médico, qué fue lo que escribió la enfermera o el médico en la tabla, en la hoja. Incluso se ha dado casos que también pueden llegar a decir lo que estaban pensando, con lo cual el poder ver no es, no vemos con los ojos, ni siquiera vemos con el cerebro, porque otras personas pueden llegar a decir que vemos con el cerebro porque los ojos están conectados al cerebro, entonces realmente estamos viendo con el cerebro. Esto tampoco es así, sino que la visión es una cualidad de la conciencia. De igual forma, cuando nosotros imaginamos, cuando nosotros visualizamos y nosotros o tenemos algún recuerdo y nosotros llegáramos a abrir el cráneo, ahí no vamos a encontrar ninguna imagen, con lo cual eso también es una cualidad de la conciencia. Al final, la conciencia, el tema de la conciencia es algo que, como repito, lo decía muy bien Jacobo Greenberg, es algo que no se puede definir. Por lo tanto, creo que para que podamos entendernos, eh, el nivel más bajo, creo yo, puede ser que al cual la gente entiende como conciencia, puede ser el darse cuenta, ¿vale? Cuando una persona le pregunta a otra, oye, ¿tú eres consciente de eso? Realmente lo que le está preguntando es si se da cuenta de eso. Entonces, ahí tal vez creo que en un nivel muy básico podríamos entender la conciencia como el darse cuenta, ¿vale? Para no irnos hacia otras cosas que ya voy a explicar más adelante. Eh, entonces, cuando nosotros, está claro que hemos sido creados, se dice que la mejor máquina, el mejor robot que existe es el cuerpo humano, y ya creo que aquí cualquier persona
puede ser consciente o darse cuenta de que no venimos del mono y de que si estamos aquí es porque hemos sido creados, hay una intención, no es por el azar, por el Big Bang y la evolución. Eso ya me parece que se cae por su propio peso. Eh, bien, la segunda pregunta de ¿qué es la realidad? Eso también es algo muy profundo y muy abstracto, porque si nosotros entendemos, por ejemplo, lo que comentaba Max Planck, que es el padre de la mecánica cuántica, él decía que la materia no existe. Él decía que si nosotros tomáramos con un microscopio y pudiéramos ver un bloque de acero, veríamos átomos. ¿Y qué son los átomos? Los átomos, él decía que entre los neutrones y protones que están en el centro y el electrón que está girando alrededor, entre el núcleo del átomo y el electrón no hay nada. Por lo tanto, la materia no existe, decía Max Planck. Eh, También podríamos hacernos otra pregunta dentro de esta, es que cuál es la realidad de cada uno, porque la realidad de otra persona no es la misma realidad que la mía, ¿no? Eh, Muchas personas pueden vivir la misma circunstancia y sin embargo experimentarlo, vivirlo de forma diferente. Por lo tanto, el tema de qué es la realidad es algo también muy complejo y muy abstracto de poder entender. Eh, si entendemos también que realmente nosotros, desde mi punto de vista, encarnamos aquí, eh, antes de nacer estamos en un lugar no físico y cuando nosotros trascendemos, también estamos en un lugar no físico. Yo tengo mis propios pensamientos, mis propias conclusiones de esto, pero tal vez lo pueda compartir en otro momento. Eh, pero una tercera parte de nuestra vida aquí, en esta realidad física, nos la pasamos durmiendo. Los viajes astrales, todo esto que a lo mejor ya conocerán. Entonces, si nosotros salimos de nuestro cuerpo también por las noches, independientemente que nos acordemos o no, entonces una tercera parte también la pasamos en una realidad no física. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera realidad? ¿Es esta? ¿Es esta realidad física? Porque al parecer no lo es. Eh, Pasando un poco a la siguiente pregunta, que es, ¿quiénes somos nosotros? Si nosotros entendemos que no somos nuestro nombre, no somos nuestra nacionalidad y no somos nuestros títulos académicos o a lo que nos dediquemos, no somos nuestras profesiones ni nuestros oficios, no somos nuestro sexo, eh, podemos también, por lo tanto, concluir que si una tercera parte de nuestra vida la pasamos en una realidad no física antes de nacer y cuando trascendemos también estamos en una realidad no física, seguimos existiendo en otros planos. Por lo tanto, tampoco somos nuestro cuerpo físico y por lo tanto tampoco entonces seríamos nuestra carta natal, ni siquiera la carta dracónica, que se hace mención que es la carta del alma. Eh, Desde mi punto de vista, desde mi visión, pienso que nosotros somos seres, nos llamamos seres humanos, pero ¿qué es un ser? ¿Qué es un ser? Un ser no es, bueno, hasta dependiendo cómo cada uno lo entienda, ¿no? Pero desde mi punto de vista, no es como un humo luminoso que está flotando por algún lugar. Puede serlo, sí, puede no tener una forma física. Desde mi punto de vista, eh, un ser es una conciencia, ¿vale? Es alguien que percibe y sabe que existe, que tiene una individualidad, ¿vale? Nosotros somos seres humanos, pero antes de ser humanos ya somos seres, somos conciencias que decidimos encarnar aquí, en la Tierra. Eh, Ahora aquí ya, si algunas personas no creen en la reencarnación y la introducción que he hecho, que puede ser un poco, tal vez,
un poco difícil para algunas personas de poder entender, que igual espero estarme explicando bien. Eh, pero bueno, yo pienso que encarnamos aquí y ya tenemos una conciencia de muchas cosas. Y entre esas muchas cosas, además de elegir a nuestra familia y ciertas cosas, también tenemos un conocimiento astrológico. Sabemos en qué posición están los planetas para encarnar en un determinado país con una madre, en una familia y en una determinada hora, porque esa configuración astrológica nos va a dar ciertas virtudes, ciertos dones y también ciertas cosas que trabajar en nuestra vida, ¿vale? Es decir, básicamente elegimos nuestra carta natal al nacer. Yo siempre he pensado que no hay una ruleta rusa en la cual estamos girando y de repente caemos, por ejemplo, yo en México, en Yucatán y en un cuerpo de hombre. No, no es así. Yo pienso que el libre albedrío lo tenemos siempre estando aquí y también antes de nacer, ¿vale? Eh, ahora, eh, ¿qué es la astrología? Desde mi punto de vista, la astrología es una gran herramienta de autoconocimiento. Es un conocimiento, una herramienta que ya tenían y sabían, conocían todas las culturas antiguas, sin tener una visión heliocéntrica, sino más bien geocentrista, en el cual yo también comparto. Eh, y sin embargo, la astrología ha estado teniendo una evolución a lo largo de los años. La astrología psicológica es relativamente nueva porque hasta hace algunos años la astrología clásica sí que era más como futurista, como predecir, de predicción, poder conocer ciertos hechos, si cuando un rey va a invadir ciertas tierras va a haber victoria, cuál es el mejor momento para invadir, las enfermedades de ciertas personas, de su gabinete, etcétera. Y era un conocimiento que solamente tenían ciertos reyes y gobernantes, ¿vale? Actualmente, la astrología, cualquier persona puede tener acceso a ello. Y me parece muy importante con lo que estoy diciendo ahora. No quiero decir para nada que la astrología no funcione, sino todo lo contrario. Eh, entonces, me parece una gran herramienta de autoconocimiento, pero limitada. La pregunta que siempre se hace en astrología de si existe libre albedrío o si hay algo que ya está determinado, no hay un consenso en muchas cosas en astrología, como comenté anteriormente también en un directo en mi canal de Instagram, que si nos vamos a cada escuela de astrología, algunas son más partidarias de trabajar las casas en donde sí tenemos planetas, otras escuelas de astrología son más partidarias de trabajar todas las casas aunque no tengamos planetas. Entonces, en el tema de los gemelos y en muchos otros temas no hay un consenso. Por lo tanto, nadie muchas veces contempla la capacidad creadora que tenemos nosotros, los seres humanos, y simplemente muchas veces podemos ver la astrología como algo que nos sucede de afuera hacia adentro, cuando realmente la realidad la creamos de adentro hacia afuera. De ahí la frase que dice que lo mejor que podemos aportar al colectivo es precisamente ese trabajo interno, y lo comparto porque si cada persona en el país donde esté, en el lugar del mundo en donde esté, hiciera ese trabajo interno, realmente hubiera una conciencia, hubiera valores, hubiera una empatía por el prójimo, por la naturaleza, por los animales, realmente el mundo sería otro, más allá de exigir o culpar a los demás del por qué no suceden cosas o por qué no sucede algo. Se trata más, pienso yo, de responsabilizarnos de nuestras acciones. Y eso lo podemos aportar al colectivo. Entonces ahí nos sería muchísimo mejor. Pero podemos darnos cuenta que muchas veces no es así. Y también creo que podemos darnos cuenta de la inconsciencia de la mayoría de los seres humanos que vivimos hoy en este mundo. Bien, entonces para mí la astrología es una gran herramienta de autoconocimiento, pero limitada. ¿Por qué limitada? Cuando un joven de 15 años, 20 años, no sabe qué estudiar, qué carrera elegir, a qué dedicarse,
o muchas veces también no se conoce a sí mismo, eh, ese mapa, que es la carta natal, sí que le ayuda mucho al joven, a la persona, a poder saber cuáles son sus capacidades, en qué es bueno, qué se le puede dar más fácilmente que otra cosa. Por lo tanto, es una guía, ¿vale? Pero desde la carta natal y desde la misma astrología no podemos saber, entendiendo que tenemos el libre albedrío, no podemos saber qué decisión va a tomar la persona. Es imposible de saberlo. Y es ahí cuando hay ciertas inconsistencias en la astrología. ¿A quién de ustedes les han hecho una carta natal y hay algo que no les termina de cerrar? Siempre como que se quedan cosas en el aire. Incluso con la carta dracónica, que la carta dracónica es un añadido de información a la carta tropical normal, tampoco con ese añadido de información que es la carta dracónica termina de encajar todo, siempre se quedan cosas en el aire. Esto depende de muchos factores, pero también pienso que realmente si entendemos que desde cualquier técnica astrológica que usemos, no podemos saber qué decisión va a tomar la persona, porque eso nos corresponde única y exclusivamente a nosotros. Por lo tanto, hay muchas cosas que no podemos ver con la astrología. No todo es astrología, ¿vale? Y me parece que actualmente la gente está más pendiente de los tránsitos, de cuándo Mercurio va a salir de esa retrogradación para entonces poder iniciar un proyecto, poder lanzar un libro, poder comunicar algo importante. Y entonces realmente mucha gente empieza a mirar hacia los tránsitos para moverse en su vida y se va desconectando de sí mismo. En ese momento me parece que se está usando mal esa herramienta que es la astrología. Y además de eso, el, como decía hace un momento, cuando una persona no se conoce, tu carta natal te puede ayudar, pero hay que entender que ahí ya estamos mal, porque no se trata de, entonces veo mi carta natal para conocerme, sino que de lo que se trata es que uno tiene que conocerse ya a sí mismo. Tienes que trabajarte interiormente, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, saber cómo te comportas en pareja, si tienes hijos, cómo te comportas, qué es lo que te gusta aprender, qué es lo que te llama la atención, cómo son tus emociones, cómo eres internamente, qué tanta inteligencia emocional tienes, cuáles son tus pensamientos, etcétera. No es necesario que toda la gente tenga que saber de astrología o que todas las personas tengan que hacerse su carta natal para entonces poder conocerse, porque si es así ya vamos mal como humanidad. Entonces, se trata de usar la herramienta, me parece, en momentos puntuales y concretos, ¿vale? No hacer un seguimiento y estar con un astrólogo o uno mismo como astrólogo estar viendo los tránsitos a cada momento, porque entonces ahí ya, como digo, me parece que se está usando mal esa herramienta. Bien, eh, añadiendo un poco a la pregunta de qué es la realidad, si nosotros entendemos que la conciencia, nosotros somos conciencia, somos seres conscientes, si entendemos que la conciencia no solamente interpreta la realidad, sino que también la crea, por lo tanto, ahí es cuando hay una explicación desde mi punto de vista del efecto placebo, ¿vale? Porque cuando a una persona eh, ponemos 100 personas, a 50 le das medicamentos que curan cierto malestar o cierta enfermedad, entre comillas, porque sabemos que la industria farmacéutica realmente no cura nada, y a las otras 50 personas les das caramelos, les das M&M's, por ejemplo, eh, y ves que se pueden curar los 100, incluso tal vez pueden tener mejores resultados las personas que se han comido el caramelo, a comparación de las que han tomado el medicamento de verdad. ¿Por qué? Porque las personas, al creer que lo que están tomando les va a curar, se curan. Evidentemente no es el medicamento, sino es el poder de la mente, esa conciencia que crea la realidad. Entonces ellos creen que se van a curar y se curan. Otro ejemplo, cuando a una mujer eh, se hace una prueba de embarazo y le da positivo,
cuando realmente no está embarazada, sino que lo que ha sucedido es que ha fallado la prueba y vemos que a la mujer le empieza a crecer el vientre, empieza a tener todos los síntomas que tiene una mujer embarazada, empieza incluso a tener contracciones, pero realmente no está embarazada. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Nuevamente, desde mi punto de vista, al ella creer que realmente está embarazada, ella empieza a crear esa realidad, aunque no lo esté. Así de poderosos somos para poder crear esa realidad. Eh, Otro ejemplo, la nueva medicina germánica funciona también trabajándonos interiormente las emociones. Si nosotros estamos deprimidos por algo o nos callamos algo por no querer generar conflictos en el exterior o si nosotros tenemos pensamientos negativos, el estrés, etcétera, eso a la larga va a generar ciertas enfermedades, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos al origen, por ejemplo, cuando a una pareja le fallece o, su pareja, ya sea su esposo o su esposa, y entonces le llega un cáncer, no es algo que también, obviamente, lo externo, la mala alimentación, los chemtrails, todo influye, pero también es más que nada algo emocional. Y nosotros incluso podemos ir con un terapeuta de sanación pránica, Theta Healing, a que energéticamente nos quite ese cáncer y puede funcionar incluso si nosotros mismos aprendemos a sanar energéticamente, podemos energéticamente curarnos de ese cáncer. Sin embargo, no estamos yendo al origen de lo que ha generado ese cáncer, con lo cual puede regresar muy probablemente y ya se han dado casos. Entonces, nosotros vamos creando nuestra realidad. Jacobo Greenberg hizo una gran aportación desde mi punto de vista y él incluso decía que en el libro de La experiencia interna, algo así, decía, ahora no me acuerdo muy bien de su libro, pero decía algo así como de que incluso puede ser más real lo que sintamos por dentro que lo de afuera. Y es que es así. De ahí a que pueden estar dos personas viviendo el mismo suceso, pero sin embargo lo van a experimentar y sentir de maneras diferentes. Bien, entonces creo que ya he explicado qué es para mí la astrología y aquí quiero hacer otra pregunta importante, que es, ¿hasta qué punto nos damos esa importancia a nosotros mismos como esos seres creadores? Porque siempre nos pasamos mirando hacia afuera y pocas veces realmente miramos hacia adentro. Somos conscientes realmente de que somos esos seres creadores, porque actualmente lo podemos escuchar muchas veces en redes sociales, cualquier persona que dé una terapia o cualquier sanador, se habla mucho de esto, pero pocas veces realmente se actúa como ese ser creador de realidad. Y quiero traer aquí el tema de los gemelos, porque si pongo el ejemplo de una persona con una carta natal y podemos ver que cuando hay ciertos tránsitos pueden ocurrir o no ciertas cosas en la vida de esa persona, eh, tal vez sería un poco más fácil de contraargumentar o de decir, no, es que entonces la carta dracónica marca esto, no, es que la astrología védica marca otra cosa. Bien, pero cuando dos personas tienen la misma carta natal o prácticamente la misma, la Luna está en el mismo grado, Mercurio está en el mismo grado, y todos los demás planetas también, por supuesto, Venus, todos los demás, obviamente. Cuando hay un minuto de diferencia de nacimiento de una persona y otra, realmente tienen prácticamente la misma carta natal. Entonces ahí podemos ver que y hacer una comparación de si tienen prácticamente la misma carta natal y todos los tránsitos van a estar estimulando los mismos planetas para esas dos personas, y van a tener ambos al mismo tiempo el mismo retorno de Saturno, el mismo retorno nodal, eh,
los eclipses, las lunas llenas nuevas van a estar en las mismas casas, estimulando o haciendo aspectos a los mismos planetas. Y sin embargo, a pesar de todo eso, podemos ver que en la vida de una persona ocurren ciertos sucesos, ciertos hechos, y en la vida de la otra persona no ocurren teniendo la misma carta natal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Desde mi punto de vista, el poder decir que lo que ocurre a nivel de comportamiento es que se polarizan, es decir, que si nacen dos gemelos o mellizos y ambos son Aries, uno cumple o adquiere más ese arquetipo de Aries y se comporta más como ariano, y el otro adquiere más el opuesto complementario, que sería Libra. Entonces uno es más diplomático y el otro es más individualista. Uno es más que va a la suya, es más atrevido, es más impulsivo, y el otro es como más mental, más indeciso, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí que yo lo doy por válido, porque también en mi experiencia lo he visto. He visto que es así. No en todos los casos, pero sí en algunos, en donde se puede llegar a polarizar los gemelos o mellizos. Uno se comporta más como Cáncer y el otro como Capricornio, ¿no? Sí que esto se puede llegar a ver, esa polarización. Y esto es válido para mí porque puede explicar el comportamiento psicológico, no los hechos que van ocurriendo en la vida, ¿vale? Eh, Otros astrólogos le dan la interpretación o la respuesta, dan la respuesta de por qué sucede esto. Porque uno adquiere, dicen, el comportamiento de la carta tropical normal, y el otro gemelo o el otro mellizo adquiere más el comportamiento de la carta dracónica. Sabemos que en la astrología la carta dracónica es un añadido de información a la carta natal, ¿vale? Entonces, si en la carta natal normal tenemos mucho del elemento fuego, puede ser que en la carta dracónica tengamos mucho del elemento aire, ¿vale? Si tenemos en la carta tropical mucho del elemento agua, puede ser que en la carta dracónica tengamos mucho del elemento tierra. Puede ser, dependiendo de los grados en los que esté el sol, que, o incluso el ascendente, que en la carta dracónica seamos otro sol. Por ejemplo, si en la carta tropical son Aries, puede ser que en la carta dracónica sean Tauro, ¿vale? O viceversa, puede ser que si en la carta natal son Tauro, puede ser que en la carta dracónica puedan ser Aries, ¿vale? O Géminis. Entonces, y también cambiar el ascendente, ¿vale? Incluso también algunos planetas cambiar por algunos grados también. El nodo norte, también por supuesto. El poder decir que el comportamiento diferente de los gemelos o mellizos ocurre por esto, también lo doy por válido, porque también en mi experiencia he visto eso. Sí que he visto cómo uno de los gemelos o mellizos adopta más el comportamiento de la natal y el otro de la dracónica. Eso sí que lo he visto también en mi experiencia. Eh, y esto también es una explicación del comportamiento psicológico, que es totalmente válido. Pero, pero esto no alcanza ni la polarización ni la carta dracónica a poder explicar por qué en la vida de uno ocurren ciertos sucesos o ciertos hechos y en la vida del otro no. Entonces, ¿hasta qué punto juega nuestra conciencia en esa manifestación de la realidad? Por ejemplo, si uno de los gemelos eh, se casa a los 20 años y el otro también se casan los dos a los 20 años, y cuando tienen a cierto planeta en la casa 7 y por tránsito está estimulando ese planeta que tiene en la casa 7, supongamos Plutón o Saturno o Quirón en la casa 7, y uno de los dos gemelos se divorcia, ¿vale? Y el otro sigue su matrimonio como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces ahí no está ocurriendo una polarización, porque la polarización sería que eh,
uno esté soltero, el otro esté casado, el otro se divorcie y uno, al contrario, encuentre una pareja y se case. Entonces ahí sí que habría una polaridad, porque son los polos, los opuestos. En este caso, no hay una polaridad, no, no encaja dentro del término de que suceden cosas contrarias, sino que a uno sigue su vida como si nada y al otro le sucede una crisis en el tema de pareja, ¿vale? O por el contrario, con temas de salud, que alguno tiene un planeta, bueno, los dos tienen planeta porque son gemelos, en la casa 6 y entonces alguno tiene algún tema de salud, una cirugía, un accidente, y, eh, y el otro no. Entonces ahí digamos que tampoco está viendo esa polarización porque no, el otro sigue su vida como si nada y sin embargo el otro tiene una crisis de salud, tiene un accidente, algo notable, algo importante. Entonces, ahí no está ocurriendo una polarización. Por lo tanto, el decir que eh, simplemente dar la explicación de la polarización en el tema de los gemelos o los mellizos no alcanza, como digo, para poder explicar ciertos sucesos que pues, suceden en la vida de ambos. Y de igual forma con la dracónica, supongamos que nacen unos gemelos y un bebé se lo dan por error a otra familia y uno de los gemelos sí que se lo dan a la mamá verdadera. Eh, los niños van creciendo en su vida hasta convertirse en adultos. Uno de ellos nace en una familia en donde le enseñan a trabajarse interiormente, le enseñan a trabajar sus emociones, le enseñan a ser más consciente, más empático. Mamá y papá siempre están presentes, lo impulsan, le ayudan en sus estudios a que decida él. Incluso puede ser que le hagan homeschooling, yo que sé, que vayan de vacaciones al Tíbet y que aprenda otras filosofías, otras visiones de la vida, yo que sé. Y supongamos que uno de los gemelos pues tiene una vida muy difícil, papá y mamá no están, alguno de los dos es alcohólico o yo qué sé, tiene carencias, en lugar de impulsarlo o que le ayuden a trabajar sus emociones, es maltratado físicamente, le pegan al niño, etcétera. Entonces, las cosas que se van a manifestar en la vida de cada uno van a ser iguales. Los septenios, no. Desde mi punto de vista, lo que ocurre es que cuando en la vida de un gemelo o un mellizo ocurren ciertas cosas en la vida de ambos, unas cosas diferentes en la vida de uno y otras cosas diferentes en la vida del otro, es porque depende de la conciencia, va a ser lo que se va a manifestar en su vida, en su realidad. No depende del planeta, sino de nosotros mismos. Supongamos que uno es más responsable de sus acciones y el otro no. ¿Va a ser lo mismo ese retorno de Saturno si ambos tienen un planeta en la casa 7 y uno de ellos es fiel, es leal, realmente es amoroso, se ha trabajado interiormente entendiendo que no es apego lo que sientes, sino que realmente hay un no te necesito, pero sin embargo quiero estar contigo, hay algo más auténtico, se ama a sí mismo, primero que nada, para poder amar al otro, porque no podemos dar lo que no tenemos, y la otra persona es más dramático, tiene alguna adicción, no es leal, engaña a su esposa o a su novia con la primera que pasa, entonces ese tránsito va a significar o se va a manifestar de la misma forma en la vida de los dos, aunque tengan la misma carta natal. No, no se va a manifestar de la misma forma porque siempre depende de nuestras acciones, de nuestro libre albedrío, de nuestra conciencia, lo que se va a manifestar en nuestra realidad o no. Entonces, dejemos de ver la astrología como algo determinista, porque no lo es. Y en el momento que nosotros creamos que, ay, porque está Saturno aquí, entonces me está pasando esto, hacemos lo mismo de siempre, responsabilizar al de afuera, echar la culpa de afuera, en lugar de mirarnos hacia adentro y responsabilizarnos por lo que nos está sucediendo o no. Porque los únicos creadores de eso no ha sido ningún planeta ni la misma astrología, sino nosotros mismos. La astrología es totalmente válida
¿vale? Para esta encarnación, desde mi punto de vista, y vale para el personaje, ¿vale? Eh, la palabra persona o personaje significa máscara en etimología. Por eso, cuando un actor va a interpretar un papel, es que se le dice pues que va a entrar en personaje, ¿no? Porque se va a poner una máscara para adoptar una actitud diferente y entrar en ese personaje, ¿vale? Se va a poner una máscara. Entonces, eh, la astrología vale para el personaje que somos en esta encarnación, vale para el colectivo, para todo lo que tenga que ver con este mundo físico. Por eso, de ahí la astrología colectiva se pueden ver cuando hay ciertos sucesos que están astrológicamente ahí, se pueden ver, están marcados de alguna forma. Incluso la élite utiliza la astrología. Entonces, pero no todo es astrología. La astrología, para mí, sí que con todo esto que digo, no digo que no sea real o que no sea importante, sino todo lo contrario. Para mí, la astrología es muy importante, pero para mí vale solamente para el personaje, ¿vale? Vale para esta realidad física, porque cuando nosotros trascendemos y encarnamos en otro cuerpo, tenemos otra carta natal, también tenemos otra carta dracónica, con lo cual la carta natal anterior ya no vale, ya no vale. Entonces todos los tránsitos que vayan ocurriendo en la carta natal anterior no tienen una validez, sino que lo que vale para la vida del personaje en el cual ha vuelto a encarnar el ser humano, esa conciencia, es pues por la que tiene en ese momento, en esa encarnación. Entonces, la carta dracónica es la carta del alma, pero siempre es la carta del alma encarnado en este personaje, porque la carta dracónica no es la carta del alma en general, de la eternidad del alma, sino que, como digo, vale solamente para el personaje. Eh, la astrología nos puede dar información muy importante y si nosotros entendemos que estamos en un juego, todo videojuego tiene ciertas reglas del juego, ¿no? Y si el jugador conoce las leyes del juego, las reglas del juego, puede jugar mejor la partida y ascender de nivel, ¿no? Si sabe que si está jugando el videojuego y va del lado izquierdo o derecho, pues va a haber un monstruo o se va a caer y va a trascender, ¿no? Y si sabe las reglas del juego, puede obtener algo que le ayuda a ascender de nivel, algún escudo, algún arma, ¿no? Una herramienta, algo que lo pueda ayudar a ascender de nivel. Una de esas reglas del juego es la astrología, pero tenemos que entender que somos mucho más que este cuerpo físico y también somos mucho más de la astrología y de ahí a que también en mi propia experiencia y en la experiencia de otras personas también en lo que he visto, es que cuando hay ciertos tránsitos y supuestamente a ti en tu carta eh, dice ahí prácticamente o marca ahí o se interpreta ahí por lo que sabemos de astrología que va a suceder algo en tal área de tu vida o que si hay un planeta ahí estimulando vas a tener una crisis y después nos damos cuenta que no sucede, desde mi punto de vista es porque estamos trascendiendo ese tránsito, que también aquí podríamos mencionar a la astrología cabalística, que la astrología cabalística ya habla de trascender el mapa, entendiendo por supuesto que yo pienso que el trabajo interno realmente nunca se acaba, siempre podemos aprender cosas nuevas y que si nosotros tuviéramos mucho más tiempo de vida, si nosotros tuviéramos 500 años de vida, tal vez podríamos llegar a trascender ese mapa, pero con el tiempo de vida que tiene un ser humano, realmente sí que yo hasta ahora no conozco a nadie que haya logrado trascender ese mapa, pero sí que podemos llegar a trascender eh,
ciertos tránsitos o ciertos aspectos de nuestra carta. Si nosotros entendemos que no somos el cuerpo físico, por lo tanto, no somos el personaje y no somos nuestra carta natal, somos mucho más que eso, podemos trascender ciertos tránsitos. En mi propia experiencia, y también por lo que yo he podido ver en la carta natal y en la vida de otras personas, he podido ver cómo cuando en la carta natal de la persona por tránsito marca que va a haber cierta crisis, ya sea de pareja, de salud, económica, y esto no sucede, ¿qué es lo que realmente está sucediendo ahí? Si entendemos que no somos el cuerpo físico y mucho menos somos nuestra carta natal, entonces, si nosotros tratamos de acoplarnos a nuestra carta natal, nos vamos a sentir muy cómodos. Por ejemplo, yo soy Escorpio ascendente Géminis y tengo mi luna en Cáncer, pero yo no he venido a hacer el arquetipo de Escorpio, yo vine a trascender Escorpio. Yo no vine a ser mi ascendente en Géminis, yo vine a trascender a Géminis y mi luna y Mercurio, ¿no? Entonces, de ahí a que en la astrología cabalística se habla de trascender el mapa. Y por supuesto que para poder trascender ese mapa nos haría falta muchísimos años de trabajo interno en esta encarnación con el mismo personaje y con la misma carta. Yo hasta ahora no conozco a ninguna persona que haya podido trascender ese mapa de la carta natal del que habla la astrología cabalística. Pero sí que en mi experiencia y por lo que yo he podido ver en la vida de otras personas, conociendo sus cartas, sí que no he visto esa crisis o esa realidad benéfica o, digamos, que no le beneficia tanto en su vida y no se ha manifestado. Entonces, eh, aquí tal vez también podría mm, hacer como una comparación con el tema de la fe, que es que si una persona no cree en sí misma, si una persona no cree en lo que está haciendo, jamás lo va a lograr. Entonces, de ahí a que siempre se dice que cuando a una persona le hacen una sanación energética, pero si tú crees que no va a ser posible, no va a funcionar, porque siempre es la misma persona la que hace que ocurra ese hecho. Siempre, como digo, es la conciencia, la fuerza de voluntad, la atención que uno le pone. Y si nosotros creemos que somos esos arquetipos y tratamos de alinearnos con esos arquetipos, el personaje se va a sentir bien. Y puede ser también que nos vaya, entre comillas, bien en la vida. Yo no vine a ser el arquetipo de Escorpio. Yo vine a trascender Escorpio. Por lo tanto, si nosotros tratamos de acoplarnos a algo que creemos que somos, como nuestra carta natal, creo que nos estaremos equivocando. Siento que hay que ser uno mismo. Y sí que cuando uno va siendo uno mismo, y eso también lo podemos ver en astrología, que uno va, cuando una persona no se ha trabajado mucho interiormente, es fácil poder hacer su carta natal y poder describir a la persona. Pero cuando uno ya se va trabajando más interiormente, eso se vuelve más difícil, porque uno va trascendiendo ciertos aspectos de su carta natal, con lo cual se trata, pienso yo, de ser nosotros mismos y sin importar, tratar de acoplarnos a ningún arquetipo. Eh, no es malo tener ego, porque el ego tal vez se puede asociar mucho con el tema del personaje, porque igual hay una relación ahí, pero sí que no se trata de ir en contra del personaje o tampoco se trata de ir en contra de nuestra carta natal, sino se trata, como digo, de ser nosotros mismos, sin importar los arquetipos, sin importar si me estoy acoplando, me estoy comportando como un escorpiano, o si una persona es capricorniana, si se está comportando como un capricorniano, si una persona es cáncer, si se está comportando como un canceriano. Se trata de ser, siento yo,
lo más auténticamente posible y que el personaje también sea lo más auténticamente posible a lo que realmente somos, que somos, para mí, somos almas, somos espíritu, somos seres que somos muchísimo más importantes de lo que nos han hecho creer y de lo que nos han enseñado. Esta es un poco mi conclusión, mis deducciones, mi punto de vista acerca de la conciencia y la astrología. Espero que nadie se sienta ofendido ni que nadie se sienta atacado. Y bueno, con gusto leeré sus comentarios por aquí. Y bueno, si han llegado hasta este punto, les agradezco también su tiempo por haber visto este video. Nos vemos en algún próximo video que haga yo solo, exponiendo otra opinión mía o con algún hermano o hermana invitado. Les mando un fuerte abrazo a todos y que estén muy bien.